Grabando. Venga. Bueno, pues empezar presentando. ¿Quién quiere primero? Yo soy Antonio Ramírez Mata de Inaja, nacido en el campo, ¿En qué año? en el 1 del 1 del 49. 1 del 1 del 49. ¿Dónde naciste exactamente? Nací en el Chaparrá, En el Chaparrá. yo no soy de Inaja. No pasa nada. Ah, ya está. Ya está. Es la verdad. Si no es, no es. Bueno, yo soy Dolores Garrido Rabasco y yo sí nací en Inaja. ¿En qué año, Dolores? En 1954. En 54. El 30 de agosto de 1954, en la calle Lanzas Torres, número 1. Alias Calle La Olla. Calle La Olla. Calle La Olla. O sea que nacisteis los dos antes de que se inaugurara. Sí. Antes de las inundaciones. Sí, claro, Sí, por sí, supuesto, sí. el ayuntamiento, el pantano se inauguró, vino Franco en el 1969. Sí, el 3 de junio. En la inauguración. Yo estuve en la ¿Tuviste la inauguración, inauguración? mi padre y mi madre también, En la presa, ¿no? en la presa. Debajo en el túnel, estuvimos los tres. Y a ver, cuéntanos un poquillo de eso. ¿Cómo fuisteis a la presa? No, nosotros fuimos en un taxi ¿Ah? y que viene Franco y estaba todo lleno de guardias civiles y a caballo y andando, vamos, a pie. Y fuimos y nos dejaron allí arriba y bajamos abajo porque allí no se podía estar, donde estaba para que los botones y eso, para que le tocara, para que lo echara a andar la presa. Sí, claro, lo que es la parte Entonces, de a la media hora por ahí de estar nosotros allí, cerca de una hora, pues empezaron a venir coches oficiales y ya vino Franco y dio un discurso y le tocó a los botones de la presa y se echó a andar 3 turbinas. ¿Te ¿Cómo? mataron? ¿Fue mucha gente de Inaja a la inauguración? ¿Cómo? De Inaja, que sí fue mucha gente. Sí, aquello estaba lleno a tope. O sea, Por todos lados. lleno estaba porque se ven las fotos y en los Sí, vídeos. lleno a tope, a tope. Luego una anécdota muy graciosa fue que luego después nos enteramos que le habían hecho a Franco un cuarto de baño, pero no lo usó. Y costó el cuarto de baño en aquel tiempo 66.000 pesetas. Madre mía. No lo usó. Bueno, No tuvo ganas. Pero se tomó su refresco, lo vimos nosotros, tomó un refresco y después de tocarle a los botones y Ellos comieron allí. todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo Franco, porque es que allí tenía al lado un guardia civil, al otro lado pues, Claro. uno forastero que seguro era un policía, un policía secreta seguramente. Claro, seguramente, ¿no? Muchísimo. ¿Y la gente de aquí fue en autobús o iba gente en sus coches? Fue todo el mundo en autobús a lo mejor, ¿no? No. En coches. ¿Cuántos? también. No, bueno, y había gente, fotógrafos y eso, pero... No, que se fueron en autobús la gente. Ah, sí, claro, por supuesto, aquello estaba lleno, a tope. Hay un cartel que pone, ¿tú lo has visto? Un cartel de Inaja que pone Inaja contigo. Franco, Inaja está a tu orden. Está a tu Sí, órdenes. Sí. No pasa Eso, nada. y además eso, si no lo han roto, lo han quitado de allí, eso estará allí todavía. Hombre, El aquí en cartel. Inaja había una partida de falange. ¿no? Sí, claro. De aquellos túneles donde ahora hay un túnel que es por donde antes cruzaba el río. Y entonces, y allí debajo del túnel, o sea, encima del túnel es donde estaban los botones de la presa y allí es donde estuvo Donde Franco. le dio a... Exactamente, y nosotros tuvimos mucha suerte porque estuvimos debajo del todo. ¿Cuánto duró aquello? Un rato, ¿no? Una hora aproximadamente. Más o menos, ¿no? Bueno, y Y luego de... cuando él ya terminó, pues se despidió, todo el mundo aplaudiendo, Franco, y se montó en su coche oficial, ¡hala! a la casa. A la casa. Y ya está. No sé, iría a Córdoba, de Córdoba pues iría en un helicóptero, por supuesto. Sí, inauguró ese mismo día, inauguró más cosas. Estuvo en más sitios. Sí, estuvo en más Una sitios, escuela sí. taller. Una escuela de... Sí. en Cabra, de que se llamaba Escuela José Solís. Una escuela taller... José Solís. José Solís. Que era el ministro Que era el suyo, ministro de- que era de Cabra. Sí, Sí. Pues ese sí, día eso, inauguró también... en Cabra, que fue Solís Ruiz. Exacto. Sí, porque ahí, en Cabra, el hospital iba a ser el nombre de la que había ciega.
Y es Margarita. Infanta Margarita. Margarita. Infanta Margarita. Ese es el Y nombre. el nombre. Ese es el nombre. Pero luego después, por lo que fuera, hubo ahí un problema, el que fuera, y entonces pues ahí el que figuraba más pues era Solís Ruiz, Pero porque el hospital donde iba a ser era en Lucena. Pero claro, como Solís Ruiz era de Cabra, pues por eso fue en Cabra. Pues está. pues ya está. Entonces, Bueno, mira. a ver, más cosas, así que un poco qué idea que nos lo primero que se os ocurra sobre Inaja antes del pantano, que así que nos podáis decir algún recuerdo que tengáis de Inaja antes de que se construyese el pantano, de cuando erais chicos, de alguna zona. Porque tú sí vivías en un sitio que se inundó, la zona del Chaparrás. No, yo No. estaba, Ah, ¿no? yo cuando antes del pantano estaba estudiando. Ah, vale, vale. Yo en el año 60 y en el año 59 nació mi hermana y en el 60 me fui yo a estudiar. Pero el Chaparrás donde tú naciste no se inundó, porque No. existe todavía. No. bueno, esa parte existe, sí. Pero se estuvo cerca el agua. Estuvo cerca, ¿no? Pero no se inundó, no. Pero antes del pantano y nada era una joya. Había un montón de trabajo y un montón de gente, muchísima gente. Había 17.000 habitantes. Y antes del había, pantano. mucha tierra alrededor del río para... Claro, por supuesto, estaban las huertas, estaba el barrio, estaban las huertas de la granja, estaba todo lleno de huertas y Estaba la todo. fuente nueva, la fuente de abajo, La fuente de abajo. el Todo, molino, todo el cerco, estaba- todo aquello. ¿Y Todo vosotros era acordáis? riqueza y, todo, y muchísimo trabajo, había que ir nada. ¿Os acordáis de aquello, por ejemplo, de teníais vosotros tierra allí o algo? Nosotros a mi abuelo sí le cogió bastante tierra. Mi abuelo le cogió Valdarena, era un trozo de Valdarena que era de oliva, que lo heredó mi padre y entonces lo cogió, no lo cogió el pantano, pero lo expropiaron. Lo Ya que- donde están los chiringuitos Eso. y todo eso. ¿Eso estaba de olivo antes? Eso estaba de olivo, que un trozo era de mi padre que lo heredó de mi abuelo y eso lo expropió el pantano. Y luego por por el sitio de Chaparrá y por eso también mi abuelo tenía bastante, en la Huerta Capitán tenía En mi la Huerta abuelo Capitán. tierra y también la expropió el pantano. ¿Dónde estaba la huerta del capitán? La Huerta Capitán estaba más para allá de Valdarena, yo nunca fui, porque yo entonces era chica y no fui nunca, pero la Huerta esa estaba, yo creo que estaba entre Valdarena y el Remolino, creo. Vale, vale. Segura no Y- estoy porque yo no fui nunca. Yo había Pero mi padre nació en la Huerta Capitán. ¿Y tú recuerdas de la expropiación que dices de tu padre? ¿Recuerdas algo de los pagos que le hicieron? Yo ¿De qué cantidad? Eso no, porque No, yo tan era chica, chica era y chica. entonces, bueno, no es que fuera muy chica, yo ya tenía 14 años, pero Sí, entonces bueno, pero- los padres no, a los hijos no les No daban le contaban ni le explicaciones daban ninguna. explicaciones. No, ni- no, eso no. Yo a mi abuelo también lo despropiaron los dos. Antonio, abuelo Antonio Ramírez, le despropiaron las lagunas. La Una laguna. finca que ¿Dónde está en estaba esa? Valenzuela. En Valenzuela, ¿no? Sí. Y a mi abuelo José le despropiaron lo de Franquito José el Pollo, que era enfrente de Valenzuela. Se lo despropiaron todo y el último pago no se lo pagaron, todavía no se lo han pagado. ¿Todavía no? Ya Ni- ni se lo van a pagar. ya, Ni se lo van a porque pagar, por El que supuesto. pagaba Le era pagaron poco. 3, le dieron 2 pagos y el tercero no se lo pagaron. Bueno, ha habido expropiaciones hasta casi los años 80, ¿eh? Sí, Por parte de Confederación. sí. Ya en época democrática. Sí. O sea, que se ha seguido El expropiando. gobierno dio el dinero, pero Sí, hubo varios pagos, Pero hubo se varias va- pero fases se- de pago. el último pago se perdió. Bueno, y tanto que se perdería en manos de, ¿no? de mucha gente, ¿no? Así. Y luego, por ejemplo, ¿tenéis alguna anécdota así que contar que os pasara en el pantano? Bueno, o sí. por aquella Yo, entonces, bueno, Antonio, pero yo entonces tenía 14 años y cuando empezó, vamos cogiendo aceituna y pasábamos por el Puente Hierro, pero como tanta rapidez le dio al agua a subir, pues el pantano, o sea, el Puente Hierro Se lo se llevó inundó. sí. Pero el puente hierro se lo llevó, es que eso no lo No, tengo no, muy el claro. Puente Hierro no Se se fue lo con una llevó. ría, ¿no? El Puente Hierro se lo llevó. Y entonces Eso. vinieron unos soldados que entonces tenía yo 10 años. Los del segundo regimiento, los famosos Y del segundo regimiento de vinieron los Sevilla. soldados Los ingenieros salvadores. y pusieron el pantano, o sea, el puente que Otro había puente. cuando el pantano. Sí. A los soldados los alojaban en las casas
y en la casa de mi abuelo alojaron a un hombre que se llamaba Isidro, que era de Madrid. Y entonces yo tenía 10 años. Pero luego, ya cuando el pantano empezó a subir, que ya se inundó el puente que pusieron los soldados. Ese también se inundó. Claro. Sí, Claro. el otro se lo llevó la ría. El otro se lo Ese llevó fue la que- ría. Que se inundó el pantano. El famoso puente de hierro de Inaja fue el que se llevó la ría. En el 63. En el 63. Y ella el que se refiere El es de que los- pusieron El de que el de pusieron los los soldados. militares. Y Llegó el eso- agua Y arriba. entonces íbamos nosotros a coger aceituna, teníamos que cruzar, como lo llaman, entonces vinieron unas barcas. Unas barcas chiquitas, había unas grandes y otras chicas. Y en esas nos montábamos por la mañana y nos llevaban al otro lado del río. Y entonces cuando por la tarde pues veníamos otra vez y nos soltaban y ya veníamos andando ahí nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron las barcas operativas? Yo no recuerdo cuántos, pero 2 o 3 años estarían. 2 o 3 años. Sí. Y luego esa era para los que íbamos a trabajar, pero luego había otra Para los coches. grande para los coches y para los que iban a Loja, que por ahí no se podía pasar. Claro. Y entonces Antonio sí tiene una anécdota muy graciosa del Bueno. coche, del puente ese, o sea, de la barca De esa la que llevaba barca. los coches. Cuéntala. Ah, pero otra vez la voy a contar. Pero cuéntala. Cuéntala. Ah, bueno, ¿Lo has contado? cuando venía yo de la boda de una prima hermana de mi padre, que se casó, ya han muerto los dos. Y, desgraciadamente. Y veníamos 4 o 5, veníamos de la boda, para acá. Metimos en la barca y paramos porque pitó un coche y era el colo que traía a una mujer, a una señora que venía de parto para dar a luz. Y entonces pues pararon, volvieron para atrás, cargaron el coche y la mujer pues se puso, la barca se averió, se fue a la deriva y la mujer pues se puso de parto. También es casualidad, ¿eh? Entonces venía una mujer con ella y a mí me pusieron con una sábana A tapar a tapar el percal. lo que la pobre. ¿Era de Inaja la mujer? Sí. Era de Y Inaja, era ¿no? Villa. Y este año pasado, Ah, bueno, vino Fernando León, ¿no? Exactamente. este año pasado vino Fernando aquí a conocerme a mí y a traerme un regalo. Qué bien. ¿Te acuerdas tú de las fábricas que había? A ver, porque había, bueno, no sé exactamente ahora mismo la cifra, pero creo que había... La fábrica del velo. Bueno, la de Velo, Sí. pero la de Velo estaba en la fuente, ¿no? Sí, Sí, es que, si quiere que os cuente, cuando se llevó el pantano, cuando se llevó la ría, estaba yo en el colegio, era en el año 63. Entonces lo que ocurrió fue que el arroyo del Serer son muy fuertes. Sí. Entonces vino una avenida de piedra y de brosa y de viga y de todo, y cortó el río. Entonces hizo una presa, subió, y luego después al destaparse la presa, se llevó el puente, lo retorció el puente y lo hizo trizas. Porque el puente estaba tocado de la guerra, que le habían puesto una bomba o lo que fuera, y estaba tocado de un lado, El Puente de Hierro. el puente de hierro. Claro, es que el destacamento que entró en la guerra, que fue en las primeras semanas de la guerra, entró por ahí, Sí, que venía de la parte aquella. sí. Que Entonces, fue cuando la atacaron y entró por allí. Claro, para que no pasaran, las pusieron comunicaciones, una claro. bomba para ver si lo echaban, pero como estaba muy bien hecho y no lo pudieron, pero estaban tocados. Y eso es lo que les hizo. Pero fue eso, el cortar el río, subió para arriba y al destaparse se lo llevó. Bueno, se lo llevó, lo retorció, lo hizo trizas. Ya vinieron los ingenieros zapadores, lo quitaron y pusieron el puente de ellos como un túnel. Puente de hierro muy bueno, pero no como el otro que había. Hay... Que hay uno en Cueva de San Marcos exactamente igual. Es verdad. Sí. Y yo he pasado muchas veces por allí y siempre me ha gustado Sí, porque porque era era igual que este, ¿no? yo lo conocía también, el puente de hierro. Pues yo pasé muchas veces por allí cuando venía con mis padres aquí a Inaja, que entrábamos por allí por aquel lado unas veces y otras veces por el puente tabla. Y bueno, cambiando un poco de tema, el cambio una vez que la gente se fue, se fue mucha gente, pero se fue como muy poco a poco, no fue tanto cuando el pantano acaban inundando, se va mucha, sino que fue una cosa progresiva. Bueno, A la Se notó parcela, el a la cambio, parcela claro, se se fue entre las mucha parcelas, gente. coincidió Franco con el entorno hizo- rural, que se fue mucha gente A también. Barcelona, a Cataluña se fue mucha gente. Franco hizo un de esto de parcela
y a Barceló en Esa parte de En Sevilla. en Sevilla. la parte de Sevilla muchísimo se fue mucha gente de aquí. Y otros se fueron para Barcelona, otros se fueron a Lucena se fueron mucha gente Sí, ¿no? también, y a muchísimos sitios. ¿Y vosotros? nada, se Y el quedó- cambio aquí, o sea, como la gente que os quedaste aquí, Sí, se notó mucho. Bueno, como- yo no me quedé No, aquí, tú no, porque tú estabas yo era del estudiando. campo, Pero yo vivía yo en el sí. campo. Yo he vivido siempre aquí. y tú que vivías aquí, y se Dolores. notó mucho. Se fueron muchos. Yo he vivido siempre en familiares. Valenzuela y Llanada. Antes, con 8 años, me vine de un cortillo que le llamaban El Nogal, que era de mi abuelo, Antonio. El Nogal. El cortillo del Nogal, que ahora es de mi primo Antonio. Eso me interesa. Entonces me vine de allí en el año 1956. A vivir al pueblo, ¿no? No, No, ah, a Valenzuela y Llanada. Ah, vale, En vale. Valenzuela y Llanada estuve, pues, yo me fui a estudiar, vine, hice la mili, y luego después mi abuela se puso enferma, mi abuela materna, y nos vinimos a Inaja. Luego después me casé, que te viniste ya mayor, vaya. me fui otra vez a Valenzuela y Llanada, al Gallego. Que tú vives aquí de casualidad en Inajas, ¿no? Sí. Y allí pues tuvimos nuestras 2 hijas, Dolores y yo, las 2 niñas, y luego ya después cuando eran grandecitas pues ya nos vinimos aquí, que el 18 de julio, mañana, Mañana no. Ayer. antes de ayer, hizo 21 años. Pero bueno, eso me interesa. No, no, que cuente lo que Vamos quiera, a- que cuente lo que quiera. Entonces, en Inaja. Pero Y ya pues no creo que me vaya a ningún sitio. Anda, va porque- ahí ya. lo que a mí me gustaría saber, vosotros, Dolores no iba a contar algo que a mí me iba a interesar y ya cuando no sabemos de vais, qué era. ya es que suele. Cuando se fue la gente, se fueron muchos familiares vuestros, amigos vuestros, así Sí, que sí. echarais de menos. Sí, se fueron una hermana de mi madre, mi tía Rafaela, que tenía 7 hijos, se fueron. Con los Y 7 hijos. Sí, con los 7 hijos. De mi calle se fueron mucha gente, de la calle de las Torres se fue mucha gente, se fue muchos amigos de los que teníamos, porque como yo era de aquí de Inaja tenía muchos amigos, y entonces se fueron muchos a Cataluña, Granollers, otros a Igualada. Nuestro amigo Francisco Espinar se fue, y Anita se fueron también. Y volvéis, y lo soléis ver a vuestros amigos, suelen volver Sí, sí. y os veis, volvéis a quedar. Vienen de vacaciones. Luego después venía muchísima gente, porque en mes de julio y agosto Juanito del Almacén tenía autobuses y entonces venía muchísima gente. Y venían mis primos, ya mis tíos, mis amigos, y sí que venía mucha gente. Y el cambio se notó, ¿no? El cambio se notó mucho, mucho. Pero yo supongo que se notó a nivel personal, porque, claro, cambia un poco, al irse tanta gente, te cambian las relaciones también y te cambia la vida. Claro. Y luego a nivel económico, porque el pueblo se parte, se pierden fábricas, se pierde Pierde empleo. No, en Inaja se perdió muchas cosas. Sí, sí. En Inaja se perdieron fábricas, se perdió tierra y se perdió muchísimas cosas. Eso, ¿cómo afectó un poco, a lo mejor a nivel personal? ¿Cómo afecta aquello? ¿Cómo veíais que afectaba Yo al me afectó pueblo? menos porque ya te Bueno, tú porque no estabas... yo estaba en el colegio y venía de vacaciones y no venía casi aquí. Venía muy poco aquí. Y tú que si estabas, Dolores, a lo mejor a nivel... ¿Cómo notabas tú en el pueblo que el Claro, sentir un porque poco? había menos gente. Mira, cuando yo era joven, pues aquí había un cine, íbamos al cine, íbamos al paseo, que eso íbamos al paseo, y entonces eso era la salida nuestra Claro. para contactar con los muchachos, las muchachas. Luego se fundó un club, el Club La Colmena. La colmena. Exactamente, entonces sí teníamos ya más sitio para ir, porque se quitaron el cine, y entonces íbamos y allí escuchábamos música, bailábamos, jugábamos los que jugaban. Claro, no había bares, no había discotecas en aquella época, había... Y íbamos allí lo pasábamos muy bien, allí lo pasábamos muy bien, porque era un encuentro de la gente que quedábamos ya aquí, de la juventud, y nos juntábamos. Cuéntame allí. cosas de la colmena. Esto es verdad que mucha gente te cuenta, pero no... Sí. ¿Cómo Mira, surgió aquello? Sí, aquello fue don Serafín. Fue don Serafín, Don ¿no? Serafín y unos cuantos muchachos ya más mayores decidieron fundarlo. Y entonces pues teníamos también, don Serafín iba allí para supervisarnos y nos daban charlas de, Sí, bueno. sí, de cosas también de las relaciones entre ya los noviazgos Lo que y esas tocaba. cosas. Y luego pues claro teníamos una sala
tipo discoteca muy chiquita, allí nos metíamos las parejas, bueno, las parejas y todo lo que quería. lo que quería. Y aquello estaba ya más íntimo, con sus lucecitas y sus cosas, y bailábamos, nos tomábamos nuestras copas. Luego teníamos a Tomás el encalado, que era el que tenía la barra, que era muy gracioso, como siempre ha sido. Como ha sido siempre. Le decíamos, Tomás, ¿qué tienes hoy? Bueno, pues no lo sabes todos los días, atún, patata, boquerones, atún, anchoa. Y nos metíamos mucho con él, pero lo pasábamos muy bien, allí lo pasábamos muy bien. Sí, en Y otro así, tiempo. pero, y otra cosa, el paseo sí, Eso me lo cuenta mi padre. el paseo a tope. Sí, el Tu paseo. padre Sí. ya casado y tu hermana, a lo mejor, Sí, pero- nosotros de novio al principio. No, me cuenta de Sí. antes, de cuando antes de estar ellos Sí, chicos, sí, adolescentes. sí, 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 La edad a lo el mejor paseo. 15 y los, años. Y los pues. bares ni nada, que había 14 o 15 a tope todo. Sí. Tú no podías entrar a lo de mi cojo, no había sitio, nunca. Todas las noches Está bien. estabas a tope. ¿Cuántos No, bares había aquí en lo alto? Un montón, ¿no? Aquí En Iná había 15 bares, 15 14 o bares. Aquí 15. arriba estaba de mi tío Paquillo, estaba Nicola, estaba Remache, que lo tenía en la Plaza San José. Palustre, ¿no? Palustre, pero Palustre era en la Era otro, esquina. ¿no? Palustre Ah, vale, fue eso. a- Palustre era, eso era antes del pantano, que es donde ahora está los pisos de Manolo Quintana, el banco, eso era el Palustre. Ahí era el Sí. Palustre. Y eso, y lo pasábamos muy bien. Pero lleno todo, a tope, y el paseo a tope. Mucha gente. Claro. O sea, y lo de Pedro Pino, Pedro el Pino padre de Kiko, tu vecino. No me acuerdo yo del bar. Vecino, aquello, de noche cuando ya nos dejábamos las novias y nos íbamos allí a tomarnos una copita. La copilla. O varias. La escuela. A echar la espuela. Sí, a echar la escuela. Entonces, y la gente no se acostaba así temprano, así, no. De las 12 para adelante. No, y antes había los vecinos. Mucho movimiento. No había, eso al principio, cuando yo te cuento de más joven, no teníamos televisión, porque en Claro. mi casa, yo la televisión entró cuando tenía 17 años. Pues nos salíamos a la calle, los vecinos, y charlábamos unos con otros, las mujeres se sentaban a coser por las tardes, mi madre se sentaba, nosotros jugábamos, eso era la convivencia que teníamos entonces. Era otra Y, cosa. y los vecinos eran pues, la familia que teníamos. Era otra cosa. La puerta no se cerraba nunca, en mi casa no se cerraba nunca la puerta, entraban y salían. Siempre nosotros todo igual. abierto. Sí, eso sí. En mi casa cuando éramos, antes del pantano, cuando mis hermanos eran más jóvenes y eso, las Pascuas, se salían de pandilla y entonces la puerta no se cerraba. Es que la llave no se echaba. Yo me acuerdo que nosotros nos acostábamos y en mi casa había una piedra, así como mi puño, y con eso atrancábamos la La puerta. puerta ya está. Allí no entraba nadie y cuando el último que venía, cerraba. Ya está. No había peligro ninguno ni... Tranquilidad Exactamente. absoluta. Era otra cosa distinta. Otro mundo. otro Era mundo. la vida de otra forma. Venía mucha gente de las aldeas, sí, la gente tenía que venir a Inaja por venía. fuerza, ¿no? Y cuando empezaron los toros en la televisión, eso venía la gente, los bares se llenaban llenitos. A ver los Para toros. ver ¿no? los toros. porque Las claro, televisiones eran, no vayas a creerte tú que las televisiones No, eran. no, no. Las televisiones eran así. Sí, pero... En la Cruz de las Gaigas nos juntábamos lleno a tope, los de Ruteño a tope. Y entonces una televisión así. La Cruz había un bar, ¿no? Sí, uno. Va, había 4 bares. ¿En la pero- Cruz? Sí, 4 bares. 4 llenos a tope. Oye, y sin cerrar algunas noches. Me lo creo, me lo creo. Sin cerrar. Y se veían los toros, tomábamos nuestra cerveza a tope, lleno a tope. Y luego después te tomabas la cerveza, tomabas vino, y pues, Sí, ya está. tú eso, y para tu casa, pero para tu casa tardecito. Tardecito. Sí, y aquí el bar Nicola y el bar de mi tío Paquillo se llenaba a tope. Porque era el Cordobés, Palo Molinares, y entonces Sí, era, era cuando el lo boom de los podíamos toros, ver. claro, Claro. la televisión al principio, pues... Era blanco y en casa- negro, ¿eh? Pero Claro, en la claro, claro. casa la mayoría no había tele, y entonces pues la gente venía, los mismos del campo que de nada, ¿no? Sí, mi padre me contaba, a lo mejor en una calle había uno que tenía Sí. tele y se iban los Mira, niños a... nosotros, yo en mi casa, enfrente, vivía Juan Jaime, Sí. y entonces tenía una tele, el hombre estaba paralítico y tenía una tele. Y en la ventana que había en eso nos juntábamos unas cosas, los que éramos vecinos entrábamos dentro, pero los que no eran vecinos, en la En la ventana, calle. Escuchando, ¿no? no, veían por la ventana, Por la sí, ventana. y veían la televisión allí por la ventana. Sí, porque antes de la tele, la radio, ¿no? O La sea, radio, sí, bueno, sí. la radio, pero... Que no en era- todas las casas. Y eso te iba a decir, no en todas las casas. No, ¿Y era no, no. habitual la radio o era como también una cosa? Radio sí tenía... La radio entonces era como un artículo de lujo. Sí, sí, en ¿También? mi casa no había, cuando yo era chica no había radio. Que va, que va.
Yo no sé. Y lo de la gente, Sí, yo tendría 2 o 3 años que ya empezamos los hijos a trabajar y ya, porque claro, mi gente era una gente humilde. Claro. Pues mi padre era el único que trabajaba y cuando ya empezamos nosotros a trabajar, pues entonces sí compramos una radio, luego ya compramos, como pasa, la tele, la grabadora, así. Pero al principio en mi casa no había ni radio, no había ni radio. ¿Verdad? Eso no... Yo me fui a la mili con 22 años. Y me llevé en el bolsillo, me regalaron En el 70 6.000 pesetas. ¿En qué año usted fue? El a la 70 En el 61. 61, ¿no? Me junté, de los que mis amigos me regalaron 6.000 pesetas. Un dineral en aquella época, ¿eh? Entre ellos un billete de 1.000 pesetas. Los demás todos de 500 y de 20 duros. Los billetes de 1.000 pesetas estaban más caros. Como ahora lo de 500. Exactamente. Eso no lo Pero veo. no importaba, había más movimiento que Claro. ahora. Ya ves, mira, yo empecé a coser cuando era chica, cuando salía de la escuela. Mi madre tenía que aprender a coser y cuando salía de la escuela me ponía a coser. Bueno, pues cuando tenía 12 años ya sabía yo hacer un pantalón y ganaba yo a la semana 7 pesetas. 7 pesetas cosiendo. Cosiendo. Y el primer sueldo que gané yo cogiendo aceituna, que ya tenía 16 años, pues 20 duros. ¿Hasta qué edad estuviste en la escuela? En la escuela muy poco. Muy poco, ¿no? Muy poco, porque mira, me fui a la antes era con 6 años. Sí, claro. Cuando yo tenía 6 años, mi abuelo arrendó un cortino en un campo que se llamaba El Tumillar. Entonces nos fuimos allí, 2 años estuvimos. Y entonces yo, cuando volví, tenía 8 años, entonces empecé yo en la primera. Y cuando tenía 13 me salí de la escuela para ayudar a mi gente. Estaba entonces en la escuela en el Caracol, ¿no? ¿O no? No, yo no fui al Caracol, mi Vale, hermano sí. el Caracol Yo fue ya antes, fui, ¿no? Yo ya fui a donde está ahora la verbena. En la escuela antigua, En ¿no? la escuela antigua. La escuela Bueno, antigua. al principio en Las Peñas, doña Paquita, que era, pues, pillaba la regla y la tiraba y el que le daba le dio. No es que hoy. Sí, sí. Ahora no se puede. Y hoy le pegan una paliza a un maestro, vamos, que... Y entonces ya te digo, las mujeres ganábamos 20 duros cogiendo aceituna y los hombres 28. Entonces, bueno, Ganaban más. Sí, los hombres ganaban más. Sí, pero es que te digo una cosa, pero es que la aceituna valía 6 o 7 pesetas el kilo, ¿eh? No, eso sí, pero me refiero que las mujeres no trabajaban menos que los hombres. No, pero ganaban Pero más. ganaban menos. Ganaba el hombre, ganaba más, siempre, sí. Y siempre ganaban más. Eso ha sido siempre la diferencia que ha habido. Ya está, porque nos dando cuenta tarde. Y la que hay, ¿eh? Cada vez menos. No, pero hay muchas todavía. Hay menos, muchas pero todavía. la hay. Pero todavía Bueno, ya en el campo yo creo que no, ya se le paga igual. y en los Pero trabajos hoy así más... es que hoy día la mujer en el campo no... Y hoy día ya... Hacen el mismo trabajo, máquinas, exactamente. hacen lo mismo que Yo el los hombre. últimos años que Pero las máquinas tuve- ya... Las máquinas... Mucha Entonces, máquina. Bueno, un poco a ver si para terminar que nos digáis qué es lo que más echáis de menos del Inaja de antes, del pantano. Hombre, yo por mi parte, la comunicación que teníamos antes, nos relacionábamos más que ahora. Ah, con eso, ahora que has dicho lo de la palabra comunicación, que no va por el tema que tú vas, pero antes los contactos de Inaja eran todos con la parte de Granada, con Loja, con la parte de allí, y con Rute había menos contactos que ahora, Sí. ¿no? Yo, Lo que pasa es que cuando se hizo el pantano nos cortan la comunicación con la parte aquella y nos despegamos de Loja. Entonces era Inaja Granada. Eso es. Sí, Paco, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? o sea, los taxis para ir El al cateto, ¿no? médico. Sí. No, era... ¿Cómo se llamaba? Pedro. Pedro de Concha. Y su sobrino Cristóbal era diariamente a Granada. Sí. A Granada. Loja Granada, Loja Granada. Sí, para Y comprar, Málaga también algunas veces. para pues, ahí comprar también. y para el médico y todo, sí. Pa- pa- Luego ya cuando el pantano ya empezó Juanito, Claro. yo la primera vez que fui a Córdoba, tenía 14 años, que fui a sacarme el pasaporte para irme a Francia. Y entonces fue la primera vez que fui yo a Córdoba, A Córdoba, con 14 años, a sacarme el pasaporte para ir a Francia. Que era mucho más. Bueno, acuerdo a las cosas administrativas habría que ir de todas formas como ahora, que vamos a lo que. Yo No, cuento claro. que yo fui la primera vez con 14 años. Que era más natural ir para Al Loja médico a y eso Granada. era A Granada era. Y a otro sitio que comprar, porque antes, sabes tú que la confesión Claro. no existía, por lo menos aquí en los pueblos, y se iba a comprar la tela y la modista y todo eso,
Aquí había modistas, pero las mujeres, las personas que tenían más de Sí. esto, pues iban a Loja, a la modista que le hiciera la ropa y esas cosas. Sí. Se vivía más de otra forma, Claro. más Se que vivía, ahora. hombre, se necesitaba menos para vivir que entonces, porque antes con una bolsa pipa Echaba la tarde. echábamos la tarde, ahora no es así. Sí, pero que Y jugábamos muchísimo en la calle los niños, Claro. jugábamos a balón prisionero, al pillado, a la tangana. Yo mi madre me acuerdo que no terminaba de pagar unos zapatos cuando yo tenía de abuelo Estaban en el suelo rotos de jugar a la tangana. Bueno, eso hemos jugado nosotras también, ¿eh? Sí. Ahora yo sí eso lo echo más de menos en los niños de ahora, que no los veo tanto jugar, No, porque no. mi generación, nosotros tenemos 30 y tantos, cuando nosotros éramos chicas, en los principios de los 90, todavía jugábamos mucho en la calle, mucho, la Plaza Nueva estaba llena de niños, Pero que eso no- y el paseo también, ¿no? Pero que eso no solo era ni nada, Todos lados, eran supongo. todos los pueblos. Pero claro, cada vez menos ya, porque ya la tecnología, las Eran en todos los pueblos. Pues yo me recuerdo cuando nosotros veníamos con permiso el fin de semana de Córdoba y estaban todos los pueblos que pasábamos, estaban a tope, todos los pueblos. El sábado y el domingo era a tope. Ya que, y sin embargo, los pues, tiempos aquí, cambian, pues ahora va y no hay nadie en ningún sitio. y ya está. Hablábamos de echar de menos, y os corté, Sí, eso, que cada uno echaba y de menos, pero bueno, yo creo que ya han contestado más o menos. es que corté yo a Dolores y no me acuerdo lo que estaba diciendo, la Sí, verdad. la manera de comunicarnos, de Sí, la relacionarnos, forma de vivir era distinta. era distinto, porque antes, ya te digo, íbamos al paseo y allí no teníamos pretendientes, no se animaban a nosotros, en fin, que era Otra historia. Aunque, claro, antes esperaba que el muchacho viniera a ti, eso era... Y estaría seguro gente vigilando. Bueno, ya ves, y al día siguiente decían, El otro anoche, ayer tu hija, La beatilla. Eso sí. Claro, claro. Beatilla, pendiente de como todo. siempre, la beatilla. Ahora como ya no hay ni beata, Muy bien, ya. quedamos pocas. Yo no quiero hablar de... Pues nada, ¿queréis Bueno, comentar algo más? si queréis algo más, yo creo que no sé Sobre más el que decir. pantano, sobre Inaja o lo que queráis. No sé qué más decir. ¿Qué dices? No, yo no. Pues ya está. Pues ya está. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis que me preguntar algo más? ¿Quieres preguntar algo? Con esto de momento, Nosotros otro día echamos otro sabemos- rato de charla. Nosotros sabemos demasiado. Pues podéis contar lo que Por queráis. la edad que tenemos. Pero bueno, ya está. Pues ya está, salió bien.